El hombre en busca de sentido. Primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de la SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga, mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca. Los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de las SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de las SS, hasta el punto de que los puede incluir en un mismo perfil psicológico. Hasta el punto de que se les puede incluir en un mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños, la lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. Se seleccionaban a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros, o entre distintos grupos, para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de trasladados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quiénes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número, y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz. Se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia, y por los más diversos motivos muchos lo hacían.
A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número de prisioneros, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza en el trabajo, les bastaba mirar el número. Cómo temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No teníamos tiempo ni ganas para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo: seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, se incluyera en la lista del traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos, llevada a cabo por las SS y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos, gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como se quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir desde la profesión psiquiátrica la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un prisionero o un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría, ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja de que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería, sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó 2 llamados, cupones de regalo, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo que a la empresa le costaban unos 50 pfennig cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos y esos valiosísimos cigarrillos, a su vez, podían cambiarse por 12 raciones de sopa. Y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar con una cuota asegurada estaba reservado a los capos. A veces, también algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir.
la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y pérdida de la voluntad. Raramente se recuperaba. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual: describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo, quizás les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y, lo que resulta más difícil, para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no la han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los supervivientes no necesitamos ninguna explicación y los demás no comprenderían cómo nos sentíamos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues, como toda ciencia, la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido esas atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable y tal vez inevitable que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino en que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial, con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología de las masas, si se me permite parafrasear el título del libro de Le Bon, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y, venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales. Primera fase: internamiento en el campo. Primera fase. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo: la fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición
como empleados para trabajo forzado. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. Hay un letrero que dice Auschwitz. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz, ese nombre evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalzos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligereza algazara. Vestían trajes a rayas, tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor que en esas circunstancias resultaba grotesco, como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas. Me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. Quién sabe, quizá yo consiga ser uno de ellos. Ok, vamos a dejar la lectura hasta acá y en el próximo vídeo continuamos.